Y por supuesto es porque nuestro Dios es fiel que confiamos plenamente en Él. Él es fiel a su naturaleza, fiel a su palabra, fiel a su promesa, y nunca varía. En esa fidelidad hemos encontrado nuestro descanso y nuestra seguridad. Ahora, obviamente, hoy me toca hablarles a todos ustedes que están escuchando con una visión hacia los problemas actuales de los que todos estamos muy conscientes. Y así, mencioné al principio de la semana que me gustaría plantear la pregunta esta mañana. Y la pregunta es, ¿quién tiene la culpa de los disturbios? Esa es la pregunta, y para responderla a partir de las Escrituras, de la palabra de Dios. Obviamente estamos viviendo en tiempos muy extraños, que han producido un miedo y una confusión masivos. Además de eso, nuestra sociedad está ahogándose en un mar de mentiras. Mentiras sobre casi todo. Y las mentiras, sumadas al miedo y la confusión, crean una inseguridad casi fatal y un caos devastador. Tenemos poca confianza en lo que dicen los políticos, o lo que dicen los funcionarios de salud, o lo que dicen los activistas sociales, o lo que dicen los profesores universitarios, o lo que dicen los medios de comunicación, o francamente, lo que dicen los líderes religiosos. Nos han mentido tan constantemente. Y hay uno a quien podemos acudir y siempre escuchar la verdad. Es al Dios viviente que se ha revelado en las páginas de las Escrituras, el único Dios verdadero y viviente. Y las Escrituras dicen que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Dios es el Dios de la verdad. El Hijo de Dios es el camino, la verdad y la vida. Satanás, el príncipe de este mundo, dijo Jesús en Juan 8:44, es un asesino y un mentiroso. Y todo el mundo yace en el seno del maligno, y por lo tanto está inclinado a matar y mentir. Así que estamos en un tiempo de caos y mentiras. Solo tenemos un lugar al que podemos acudir, en el que podemos confiar, uno que es fiel, y ese es Dios en su palabra. Jesús dijo en Juan 17, tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Así que miremos la verdad y averigüemos cuál es la verdad sobre quién tiene la culpa de los disturbios. Podemos comenzar en el libro que les leí antes, el libro de Isaías, mucho antes, en el primer capítulo. 700 años antes del Señor Jesucristo, Dios estaba confrontando a otra nación, la nación de Israel, sumida en el pecado y la transgresión, que había rechazado a su Dios y estaba al borde del juicio. Y en el capítulo 1 el Señor le habla a Israel. En el versículo 2, oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos he criado y he hecho subir, pero se han rebelado contra mí. Un buey conoce a su dueño, y un asno al pesebre de su amo. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos corruptos! Dejaron al Señor, menospreciaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué seréis aún castigados? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón desmayado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él nada sano, solo heridas, moretones y llagas. No están apretadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades están quemadas con fuego. Esta es la desolación de un pueblo que se vuelve contra Dios. En el capítulo 5 de la profecía de Isaías, hay una acusación específica entre todos los pecados que formaban parte de la rebelión de Israel contra Dios. Aquí está uno que define sustancialmente su verdadera condición. Versículo 20 de Isaías 5. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esencialmente, ese es el pecado que señala la venida del juicio, invertir la verdad, la justicia y la virtud. Israel se dirigía hacia un juicio divino devastador. Se habían vuelto contra Dios. Habían volteado la verdad y la moralidad al revés. Y en Isaías 28:17, Isaías dice, ellos encontraron refugio en las mentiras. Encontraron refugio en las mentiras. Isaías 59, en los versículos 3 y 4, Isaías les dice,
porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentiras, vuestra lengua murmura maldad. Nadie pide justicia, ni nadie se presenta en juicio con verdad. Confían en la vanidad y hablan mentiras, conciben maldad y engendran iniquidad. Esta es la tendencia de la humanidad en cada generación y en cada nación, inclinarse hacia la realidad de las mismas cosas que eran ciertas en el antiguo Israel. La humanidad tiende a llamar al mal bien y al bien mal, a poner las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, a poner lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es la naturaleza de todos nosotros: creer en mentiras, seguir al padre de las mentiras, voltear el concepto de lo correcto y lo incorrecto. Y la situación actual en la que vivimos es solo otra manifestación histórica y una imagen de la perversión de la humanidad. Tan confuso. Es esencial mantener a las personas inocentes confinadas en sus casas, alejadas de sus trabajos y negocios para que no se contagien de la gripe. Pero también es esencial, de hecho más esencial, dejar que las personas dispuestas a hacer daño corran libres por las ciudades, destruyendo los lugares mismos donde las personas ganan su sustento. Confinar a los débiles y temerosos y dejar que los fuertes y violentos se suelten para crear caos. Llamar a todas las fuerzas, detener el mundo por completo para frenar un virus, y luego quitar toda restricción cuando un virus mucho más mortal comience a destruir toda una nación. Exigir justicia cuando la vida de un hombre es tomada, y luego aplaudir a las turbas sin ley de criminales que atacan a la policía. Poner a la policía en una posición en la que no puedan actuar para proteger la propiedad, pero permitir que las turbas rabiosas destruyan esa propiedad. No puedes ir a una tienda, pero puedes robarla. No puedes trabajar, pero eres libre para robar. No puedes asistir a la iglesia, pero puedes quemarla. No puedes comer en un restaurante, pero puedes destruirlo. Ahora estamos viendo cargos ser presentados en estos disturbios, no contra los alborotadores, sino contra la policía. Vemos a líderes que controlan completamente a los débiles con el miedo al virus, pero no pueden controlar a los fuertes porque tienen miedo. Y por cierto, si adoras al Dios de la ira, o al Dios del odio, o al Dios de la venganza, puedes tener iglesia en cualquier lugar, en cualquier momento, adentro o afuera, sin ninguna regla. Son completamente libres para adorar al Dios del caos. Y la solución pervertida a esto es abolir la policía, aquellos que son los protectores del bien y los castigadores de los que hacen el mal. ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? Es exactamente lo que se dice en Isaías 5:20. ¡Ay! Esa es una maldición divina sobre aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué está mal? ¿Es algo ambiental? ¿Es algo educativo? ¿Es algo económico? ¿Es alguna clase de inequidad social? ¿Qué está mal? ¿Cómo llegamos hasta aquí con todo al revés? ¿Cómo nos torcimos tanto? Los criminales se convierten en héroes, y los verdaderos héroes son vilipendiados, porque todo está al revés. Necesitamos la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios. No es mi tarea ni mi interés darles ninguna opinión humana, la mía o la de cualquier otra persona, pero sí necesitan escuchar de Dios. Quiero ayudarles a entender quién tiene la culpa. Comenzaremos en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Aquí tenemos una síntesis de la naturaleza humana. Esta síntesis, que continúa hasta el versículo 18, está básicamente tomada del Antiguo Testamento. Todas estas son afirmaciones hechas en el Antiguo Testamento, todas excepto una de los Salmos y una de Isaías. Así que Dios no ha cambiado sus estándares morales ni su definición de la humanidad. No ha habido mejora en los 700 años entre Isaías y los 100 años entre los Salmos y la situación actual que Pablo aborda en Roma en los tiempos de nuestro Señor y después. No hay cambio. Lo que era cierto del hombre en tiempos antiguos, era cierto del hombre en los tiempos del Nuevo Testamento.
Y aquí tienes la comprensión fundamental que es esencial para saber qué está mal en el mundo. Y resumiéndolo, esto es lo que dicen las Escrituras, como está escrito, y eso significa en el Antiguo Testamento extraído de los Salmos y el libro de Isaías. Aquí tienes una definición y descripción de la patología de la humanidad. 4 veces se usa la palabra ninguno y 3 veces se usa la palabra todos. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua engañan, el veneno de serpientes está debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es una patología que haría que un psicólogo sensato se busque un trabajo en una gasolinera. ¿Con eso estás lidiando? Mucha suerte. Hay 3 aspectos en esto. Hay carácter, hay conversación y hay conducta. Mira lo que dice sobre el carácter. Aquí está la definición del carácter. No hay justo ni aun uno. ¿No hay bondad humana? Claro que hay algo de bondad humana, pero justicia, una bondad aceptable para Dios, no, ni aun uno. Hay bondad humana relativa. No todos son tan malos como podrían ser. Pero nadie es justo, nadie es santo, nadie excepto Dios. No hay justo, no, ni uno. Por eso no puedes ser salvo por tus obras, porque el estándar de Dios es, sed santos, como yo soy santo. Por eso debes tener una justicia imputada que viene de Dios a través de Cristo. Tienes que recibir la justicia de Dios para ser aceptable ante Dios, porque no hay justo, ni aun uno, ni un solo ser humano, excepto nuestro Señor. No hay quien entienda. Efesios, el apóstol Pablo dice que sus mentes están entenebrecidas. Él incluso llega a decir que están muertos, están ciegos. Entonces están en la situación poco envidiable de no ser justos y ni siquiera entender las realidades de la justicia. Y para empeorar las cosas, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué pasa con toda la religión? Todas las religiones falsas del mundo son intentos de huir del verdadero Dios. Todas son falsificaciones satánicas, enviando a los hombres en la dirección opuesta a Dios. Isaías 53, versículo 6 lo resume. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Somos como ovejas en el sentido de que nos descarriamos. Las ovejas se desvían por naturaleza. Nuestra naturaleza nos aleja de Dios. Huimos de Dios. Huimos en algún esfuerzo noble para sentirnos bien por huir. Y así inventamos religiones falsas para acomodar nuestra rebelión. Ninguno es justo. Ninguno entiende. Ninguno busca a Dios. Todos, versículo 12, se han desviado. Aún se hicieron inútiles. El equivalente en hebreo es rancios, como la leche agria. Y la leche agria es inútil, no sirve para nada, está podrida. El versículo 12 añade, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Eso debería ser la primera clase, Psicología 101. Así es la humanidad. Ninguno es justo, ninguno entiende, ninguno busca a Dios, todos se han desviado. Son corruptos y rancios. Ninguno hace lo verdadero, lo bueno, aceptable para Dios. Parte del carácter del hombre es malo, ignorante, rebelde, desviado e inútil. Y esa es la patología divina. La Biblia pasa de carácter a conversación. Mira el versículo 13, su garganta es un sepulcro abierto. Todos somos bastante conscientes del mal aliento, pero en una metáfora gráfica, el apóstol resume lo que se dijo en Proverbios 10:32. La boca de los impíos habla perversidad, maldad. Cuando abren la boca, hay un hedor a muerte. Como un sepulcro abierto y putrefacto es su discurso. Luego añade, con su lengua siguen engañando. Siguen engañando. El término engañando tiene como raíz una palabra que significa anzuelo. Mienten para atraparte y matarte. El veneno de las serpientes está debajo de sus labios. Sus palabras son venenosas. Y luego se vuelve descarado. Ya no hay sutilezas, ya no hay veneno escondido, ya no hay anzuelos sutiles. Ahora es lo más descarado posible en el versículo 14.
Su boca está llena de maldición y amargura, sucia, engañosa, venenosa, maldición. Esta es la boca de la humanidad. Y luego la Biblia habla sobre su conducta. Versículo 15. Sus pies son veloces para derramar sangre. Los humanos son asesinos. Juan 8:44, que cité antes. Satanás es un asesino. Él es el asesino, el arquetipo, el primer asesino. Y todos sus hijos son asesinos, o lo serían. Durante los últimos meses, he tenido la oportunidad de ver 30 horas de películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Fue hecho en 1973, así que hay una película de noticias increíblemente gráfica. Y luego la edición de testimonios personales de las personas que estuvieron allí en la guerra. Al final, solo vi la última parte de ella, observando la solución final de Hitler, la eliminación de los judíos. 30 horas de eso deberían ser requeridas para cualquiera que quiera comprender la humanidad. 85,000 de personas fueron asesinadas en un lapso de unos 5 años. 85,000 de personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas civiles, al menos 55,000 de ellas. Nos horrorizaríamos hoy al respecto. Y sin embargo, escucho a la gente diciendo, las vidas negras importan. Y sí, importa. Dios sabe que importa. Importan tanto como cualquier otra vida. Pero si importan tanto, ¿cómo es posible que Planned Parenthood pueda apoyar las vidas negras importan cuando hay 1,000 pequeñas vidas negras siendo abortadas cada día? ¿Quieres un holocausto? Ahí tienes un holocausto. Si haces una ley que permite que las personas maten, matarán. Hitler permitió que la gente matara, mataron. Stalin permitió que la gente matara, mataron. Hirohito permitió que la gente matara, mataron. La Corte Suprema permite que la gente mate, matarán. ¿Por qué? Versículo 15. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Si les permites que saqueen, saquearán. Destrucción es la palabra suntrima, que significa romper algo en pedazos. Destrucción, se vuelven destructivos. Destruyen cosas. Crean tilapuria. Crean miseria para las personas. Si haces leyes o les das licencia para matar, matarán. Matarán. Pondrán a la gente en fila. Les dispararán en la cabeza hasta apilar los 20 pies de profundidad en un agujero. Como vimos en la Alemania nazi. Matarán. Y luego, ¿qué debería ser el lugar más seguro para un bebé en el vientre de su madre? Ese es el corazón humano. Y Jesús llegó tan lejos como para decir, puedes no matar físicamente, pero si odias a alguien, has cometido asesinato en tu corazón. Y así, el versículo 17 dice, no conocieron el camino de la paz. ¿Te sorprende lo que está sucediendo con esta patología de la humanidad? Todo lo que tienes que hacer es permitirles que lo hagan, y lo harán. Todo lo que tienes que hacer es quitar las restricciones, y esto es lo que vas a obtener. Porque esta es la expresión natural del corazón humano no redimido. Todo desde una discusión entre dos personas que termina en un tiroteo, hasta una guerra que resulta en la muerte de 85,000 de personas. Es el producto, el comportamiento de este tipo de carácter. Y el resumen de todo esto, la fuerza detrás de esto, se dice en el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Detrás de toda esta miserabilidad está la realidad que los impulsa. No temen a Dios. No temen a Dios. Proverbios 16:6 dice, con el temor de Jehová se aparta del mal. Márquelo. Con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. Y es por eso que Proverbios 23:17 dice, esté en el temor de Jehová todo el tiempo. Donde no hay temor de Dios, donde no hay conciencia de culpabilidad trascendental y eterna, de culpa y castigo, liberas a la humanidad para ser lo que son. La mayor restricción es el temor de Dios. Nuestros padres fundadores en América sabían eso, aunque eran deístas y no cristianos genuinos. Sabían que si escribían una constitución que dependiera del comportamiento moral de las personas y de hacer el bien, tendrían que vincularla a Dios. Así que hablaron de Dios y una nación bajo Dios,
y de los derechos inalienables dados por Dios y de algún modo responsables ante Dios, porque sabían que, aparte de algún temor hacia un ser divino, la bestia sería incontrolable. Ahora, más allá de la ausencia del temor de Dios, está el rechazo a Dios. No es solo que no temen a Dios, eso es negativo. Hacen más que eso. De hecho, rechazan a Dios. Regresa a Romanos 1. Este es un pasaje muy conocido. Pablo está describiendo lo que también es cierto del hombre personal y colectivamente. La ira de Dios, versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con injusticia. Eso es lo que hacen. Suprimen la verdad con injusticia. ¿Qué verdad? Aquello que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo hizo evidente. Hay plantado en el corazón de cada ser humano el conocimiento de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pueden saber algo acerca de Dios? Porque hay un factor en cada ser humano que lo lleva a la realidad de Dios, y esa es la razón humana. Si puedes razonar que si pones gasolina en tu coche, este va a funcionar. Y si no lo haces, no va a funcionar. Estás razonando sobre la base de causa y efecto. Si razonas que si vas al trabajo y lo haces bien, ganarás dinero, estás razonando sobre la base de causa y efecto. Todo el razonamiento es causa y efecto. Y si miras la vasta realidad de la creación y tienes algo de razón, sabes que tuvo que haber un creador. El efecto clama por la realidad de una causa. Entonces, puedes conocer a Dios. El versículo 20 dice que la creación del mundo demuestra sus atributos invisibles, su poder eterno, su naturaleza divina, de tal manera que son inexcusables si no creen en Dios. Rechazas a Dios en contra de la razón y luego te rebelas contra Dios, empeorando tu situación. El versículo 21 dice que esto es característico de la humanidad. Conocían a Dios, es decir, sabían que Dios existía. Eso es la razón. No lo honraron como Dios ni le dieron gracias. Se hicieron vacíos en sus especulaciones. Su corazón necio fue entenebrecido. Afirmando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Así que lo que decía antes, rechazan al Dios verdadero. La razón los llevaría al Dios verdadero. La razón definiría al Dios verdadero en términos de su creación, lo que saben de su creación y lo que saben de su ley escrita en sus corazones. Rechazan todo eso. Huyen del Dios verdadero y huyen hacia falsos dioses como una forma de escapar del Dios verdadero. Entonces, ¿qué hace Dios en respuesta? Este es uno de los pasajes más profundos de la Biblia. Dios los entregó, versículo 24. Ese es un término legal, los entregó al castigo, los entregó a la ejecución, los entregó a la sentencia. Dios los entregó. Versículo 26, Dios los entregó. Versículo 28, Dios los entregó. 3 veces Dios dice, ustedes son culpables de rechazarme, de rebelarse contra mí. Los entrego. ¿A qué? Él los entregó, en el versículo 24, en primer lugar a los deseos de los corazones, a la impureza, para que sus cuerpos fueran deshonrados entre ellos. Cuando Dios entrega a un pueblo hay una revolución sexual. La inmoralidad se vuelve aceptable y encontrarás una cultura nadando en un pozo séptico de pornografía. Y cuando Dios los entrega, en segundo lugar, en el versículo 26, los entrega a pasiones degradantes. Y las mujeres cambiaron la función natural por la que es contra natura. De la misma manera, también los hombres abandonaron la función natural de la mujer y ardieron en su deseo unos por otros. Hombres con hombres, cometiendo actos indecentes y recibiendo en sus cuerpos el castigo debido por su error. Cuando Dios entrega a una sociedad porque la ha rechazado, primero habrá una revolución sexual seguida de una revolución homosexual. Y finalmente, la tercera fase de este juicio. Dios los entregó, versículo 28, a una mente depravada, una mente que no funciona, que no puede pensar con claridad. Ahí es cuando tienes un partido político que construye su plataforma política sobre la matanza de bebés en el vientre, destruyendo la familia,
elevando la homosexualidad, la perversión transgénero, y están orgullosos de ello. Es cuando te llenas, versículo 29, de toda injusticia, maldad, codicia, malicia, envidia, homicidio, contienda, engaño, malicia, chismes, calumnias, aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, traidores, sin amor, sin misericordia. Y aunque conocen el mandato de Dios, de que quienes practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su completo apoyo a quienes las practican. Los eligen para cargos públicos. Además del pecado natural, está la realidad añadida del juicio divino sobre aquellos que han rechazado a Dios y sobre aquellas naciones que han rechazado a Dios. Así que la corrupción es sistémica. No es social, es sistémica y es personal, y nadie escapa. No está relacionada con la falta de oportunidad. No está relacionada con la falta de dinero, no está relacionada con la falta de privilegios, ni con la falta de educación. El hombre es naturalmente una bestia pecadora que rechaza a Dios, rechaza su ley, se rebela, no teme a Dios. Todos nacemos con esa miserable maldad interna que corrompe y ensucia, mancha la belleza, oscurece la sabiduría, corrompe el amor, roba la pureza y quita la paz. En 2002, James Waller escribió un libro llamado Becoming Evil, Convertirse en Malévolo, subtitulado How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing, Cómo las personas comunes cometen genocidio y matanzas masivas. Un libro interesante. Un revisor dijo sobre el libro que lo fascinante del estudio de Waller es que desafía la suposición común de que el mal extraordinario solo debe surgir de alguna normalidad dentro de un pueblo o sociedad. Tal visión común del mal extremo es un consuelo para los que somos normales, pues nos asegura que nunca participaríamos en tales eventos horribles. No somos tan malos. Sin embargo, lo que es tan inquietante del estudio de Waller es que muestra que el mal extraordinario en realidad surge de personas comunes. En la masiva matanza de personas a lo largo de la historia humana, vemos cuán malvados pueden llegar a ser los humanos. No solo los pecados de orgullo, ira, odio, brutalidad, prejuicio, engaño, rebelión, venganza y anarquía, sino que hay un tipo de lujuria en la humanidad que no se sacia, sino hasta que comete los actos más atroces. Hay una subida de adrenalina cuando haces el mal y te sales con la tuya. Es parte de tu caída. Algunos pecados vienen con un subidón, vienen con una oleada de emoción y energía. Cuando estás libre de restricciones y piensas que vas a escapar de las consecuencias. Y la palabra de Dios habla de eso, habla de los placeres del pecado, habla de vivir en placer. Hubo un libro escrito hace algunos años. El título de este libro es Deliver Us from Evil, Líbranos del Mal. Realmente una historia asombrosa. Hay alrededor de 5,000 secuestros al año en México. El secuestro más famoso probablemente ocurrió en 2002. El secuestro de Ernestina Sodi y su hermana actriz, Laura Zapata. Laura fue, por alguna razón, liberada por los secuestradores en 16 días. Pero Ernestina fue retenida por rescate durante más de 3 meses. Ella soportó abusos indescriptibles, terror, tortura, confinamiento doloroso, esperando en cualquier momento ser asesinada. Después de que el rescate fuera pagado por otra hermana, que era una cantante conocida, fue liberada y escribió su historia en Deliver Us from Evil, que fue traducida del español al inglés. Esto es lo que ella dijo sobre sus captores. Cito: sus esposas, sus novias y sus madres les temían. Sus hijos les obedecen sin decir una palabra. Y en cuanto a sus víctimas, rogamos, lloramos, suplicamos que no nos quiten la vida. Ella dice: los criminales nunca cambiarán porque sus mentes están trastornadas. Son monstruos. Son personas muy enfermas. En un momento me dicen que ni siquiera les importa el dinero. La razón por la que siguen haciendo esto es porque no pueden vivir sin la subida de adrenalina que les da hacer algo tan peligroso.
Y me dicen que cuando no están involucrados en secuestros, van a hacer puenting o paracaidismo solo para sentir un poco de la emoción a la que se han acostumbrado. Me dicen que a veces salen a una carretera abierta donde se retan entre ellos a conducir a más de 100 millas por hora solo por la necesidad de la adrenalina. Eso está en el corazón humano. Busca el subidón que trae el pecado. Michael Stone escribió un libro, él es psicólogo, titulado The Anatomy of Evil, la anatomía del mal, y escribe sobre 600 asesinos seriales. Uno de ellos fue Timothy Lynn Snell. Y Timothy Lynn Snell dijo esto, y lo cito: "No hay nada como la subida de adrenalina de apuñalar las gargantas de todas esas chicas jóvenes. La subida de adrenalina. Y pensaste que había algún tipo de culpa que tenían que superar. Hay algo tan bajo en el corazón humano que puede llegar a un punto en el que eso es lo que busca, porque ahí es donde realmente está la diversión. Encuentran su placer en la maldad, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses. Ahora profundicemos un poco más. Veamos Marcos, capítulo 7. Ahora entendemos algo del corazón humano. Entendemos que no tiene temor de Dios y que ha rechazado a Dios, y por lo tanto, Dios ha entregado a la humanidad a las consecuencias de ese rechazo, de modo que siguen el camino de la inmoralidad sexual, la desviación homosexual, y terminan con una mente depravada donde no pueden discernir nada y viven para los placeres del pecado. Escuchen lo que nuestro Señor dice en Marcos 7:14. Y llamó a la multitud y les dijo: "Oídme todos y entended. He aquí la clave. No hay nada fuera del hombre que pueda contaminarlo si entra en él. Lo que sale del hombre, eso contamina al hombre". ¿Lo oyeron? No eres lo que eres por algo externo a ti, sino por lo que está dentro de ti. Esa es la verdad. La contaminación está en el interior. Baja al versículo 18. ¿Así que sois también vosotros sin entendimiento? ¿No sabéis que todo lo que entra en el hombre desde fuera no puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y sale a la letrina. Y Mateo realmente usa la palabra para letrina. El problema no es algo que esté fuera de ti y entre en ti. El problema es lo que está dentro de ti y sale de ti. Versículo 20. Él les dijo: "Lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, engaños, sensualidad, malicia, envidia, blasfemia, orgullo, necedad. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre". Aquí está la verdad. No eres malo por lo que te pasó afuera. Eres malo por lo que eres por dentro. Hay algo mal en tu corazón. Versículo 21. No el bombeo físico, sino el ser interior, incluyendo la mente, el pensamiento, la actitud, el motivo, el deseo, la fuente de todo tu pensar, porque es como piensas que actúas. Esta es una profunda mirada a la condición del corazón humano. Porque de dentro del corazón salen. Y Marcos incluye 12 elementos. Los primeros 6 son plurales, y los otros 6 son singulares. Los primeros 6 son actos, y los otros 6 son actitudes. De dentro del corazón del hombre salen malos pensamientos, malas ideas, malos planes, malas intenciones, malos motivos. Santiago 1. El pecado concibe en el corazón. Fornicaciones, porneia, de donde viene la palabra pornografía, todo tipo de pecado sexual desviado, robos, homicidios, adulterios, moqueia, cualquier tipo de sexo que viole un pacto matrimonial, hechos de codicia, avaricia. La avaricia está detrás de mucho pecado. ¿Existió alguna vez un ladrón que no fuera codicioso? ¿Algún saqueador que no fuera codicioso? Maldad, panorai, esa es la maldad maliciosa, la maldad que actúa con malicia para dañar a las personas. Y luego está el engaño, mentira, sensualidad, aselgia, que es esencialmente lascivia, indecencia en el comportamiento y el habla. Y luego, al igual que la codicia, viene la envidia. La envidia lleva a la codicia, literalmente un ojo malo. Miras algo y lo quieres, y odias a la persona que lo tiene. Calumnias, blasfemia, discurso blasfemo y abusivo, orgullo, sentirse superior, necedad, falta de sensatez,
Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. ¿Y saben a quién está hablando? Está hablando a los líderes religiosos de Israel. Está hablando a los líderes, en el capítulo 7, versículo 1, a los fariseos, los escribas, y estaban hablando de la limpieza, y criticaban a Jesús porque no pasaba por el rito de lavarse las manos, el lavado ceremonial de manos. Y entonces nuestro Señor les dice, vuestras manos están limpias, pero vuestros corazones están corrompidos. Como si pudieras hacer algo para agradar a Dios solo lavándote las manos. Toda vuestra contaminación viene de dentro. Versículo 23, todo viene de dentro. Necesitas un corazón nuevo. Necesitas un corazón nuevo. Así que la verdad de Dios es absolutamente clara sobre el problema del mal. Todas las personas son pecadoras. Sin excepción, sabemos que todos son pecadores porque todos mueren y la paga del pecado es la muerte. No todos son igualmente pecadores, pero todos están inclinados en la misma dirección. Y si les dejas, llevarán su miseria tan lejos como se lo permitas. Algunos se detendrán justo antes de cruzar la línea. Algunos cruzarán la línea y tendrán que ser tratados por la fuerza. Pero observa esto, el crimen aumentará, el crimen abierto y flagrante aumentará en la misma proporción en que se disminuyan las leyes contra el mal. Si toleras la homosexualidad, tendrás un aumento de ella. Los humanos son peligrosos, son mortalmente peligrosos, y el trabajo de controlarlos se vuelve cada vez más difícil. Y por cierto, el crimen también aumenta a medida que avanza la tecnología. Ahora tenemos un tipo completamente nuevo de crimen, el cibercrimen. Bueno, lo que sea que inventes, el hombre lo criminalizará. Ahora, todo esto lleva a una consideración muy importante. Dado que la humanidad es tan engañosa, tan depravada, tan degenerada, tan peligrosa, tan destructiva, tan mortal, ¿cómo esperaba Dios que sobreviviéramos? ¿Es que somos solo un planeta entero viviendo en el Señor de las Moscas? ¿Cómo esperaba Dios que pasáramos esta vida con alguna medida de significado, gozo, satisfacción, valor? ¿Cómo esperaba Dios que mitigáramos estas pasiones pecaminosas para que pudiéramos civilizar, socializar, sobrevivir? Bueno, Dios puso algunas restricciones en la vida humana. Son fundamentales para la supervivencia de la civilización. Y donde se mantienen cuidadosamente y con firmeza, la vida es buena y las personas disfrutan de su vida. Cuando esas restricciones son asaltadas, corrompidas, disminuidas o destruidas, la vida es muy, muy mala. Ahora bien, básicamente hay 4 poderosas restricciones que Dios ha puesto en la vida humana. Quiero recordarlas brevemente a medida que concluimos. La conciencia. Sabemos que la conciencia existe porque muchas personas están llenas de culpa, llenas de ansiedad, llenas de miedo, llenas de terror, sufren ataques de pánico. ¿Por qué es esto cierto? Creo que los animales no tienen eso. No creo que haya ningún animal en el planeta que sufra de ansiedad. ¿Por qué es eso? La respuesta está en Romanos capítulo 2, al menos en una porción definitiva de la Escritura, versículo 11. Porque no hay acepción de personas ante Dios. Pues todos los que han pecado sin la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y luego el versículo 14. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Parte de ser humano es tener los 5 sentidos, ¿verdad? Bueno, hay otra cosa de la que no hablamos, y es el sentido del bien y del mal. El sentido del bien y del mal. Incorporado en cada ser humano hay una realidad moral, lo sabemos. ¿Por qué? Porque el versículo siguiente dice, ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, porque su conciencia da testimonio y sus pensamientos los acusan o los defienden. Esto es un regalo de Dios. Deberías estar agradecido por el dolor, ¿verdad?
El dolor te dice, para porque vas a hacer un daño serio. El dolor es una advertencia. La conciencia es el mismo tipo de mecanismo. La conciencia no es la ley de Dios. No es ley. Simplemente es un disparador que básicamente actúa como advertencia de que estamos desobedeciendo una ley. Esto lleva al miedo, lleva a la culpa, lleva al temor, lleva a la depresión, lleva al alcoholismo, lleva a las drogas, lleva al suicidio si nunca tratas esa ansiedad, esa culpa y ese temor. Y así como un tonto que siente dolor y sigue infligiéndolo una y otra vez hasta que finalmente se destruye sin remedio, así los pecadores pisan su conciencia con dureza y se dejan llevar hasta la muerte con culpa y miedo. Pero, ¿cómo se ataca la conciencia? ¿Cómo puede haber una sociedad que no parece tener conciencia? ¿Cómo se hace eso? Hablamos de ciertas personas que han hecho cosas que son inconcebibles. Y te preguntas a ti mismo, ¿no se alza su conciencia en algún momento? ¿No les dice la conciencia a las personas normales, por ejemplo en Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, dejen de matar a todas estas personas? ¿Cómo pueden dormir por la noche? ¿No les dice algo? ¿No les grita? ¿Acaso el suicidio no es a veces, y tal vez más a menudo de lo que pensamos, un esfuerzo por callar una conciencia que grita? Por cierto, un esfuerzo fallido, porque la conciencia gritará más fuerte en el infierno eterno. Entonces, ¿cómo apagan a la conciencia? Dos maneras: desinformarla. La conciencia no es una ley, la conciencia es un mecanismo. Puedes apagar el dolor, ¿verdad? Puedes apagar el dolor. Solo toma drogas. Enmascara el dolor. Si enmascaras el dolor, enmascaras la realidad de que estás causando daño. Puedes enmascarar la conciencia desinformándola. ¿Cómo haces esto? Tomando la verdadera ley de Dios que está escrita en las Escrituras y en el corazón humano, y básicamente la eliminas, la denuncias, la disminuyes, la quitas y la reemplazas con otra ley. Y si haces esto generacionalmente, eventualmente criarás generaciones de personas cuya conciencia ahora está informada por mentiras. Esto es lo que es la propaganda. La propaganda es mentira. Y ves a personas y te preguntas, ¿cómo pueden ser tan celosos? ¿Cómo pueden los terroristas islámicos ser tan celosos? ¿No tienen conciencia? Su conciencia está informada por la ley que han llegado a creer. Y si crees todas las mentiras que se propagan sobre nuestra sociedad y todos los problemas que se presentan, si crees en esas mentiras, si vas a la universidad y te meten esas ideas ideológicas en la cabeza, si compras todas esas mentiras, tu conciencia dejará de funcionar, porque estará desinformada. Si tienes una sociedad que dice, vamos a deshacernos de la Biblia, ese es el primer paso para tener toda una generación de personas desinformadas sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y ahora, ¿dónde estamos? Estamos en Isaías 5:20. Todo está al revés. Lo correcto es incorrecto y lo incorrecto es correcto. Lo otro que puedes hacer para apagar la conciencia es simplemente pensar que no deberías sentirte culpable. Deja que la psicología te quite la culpa. No deberías sentirte mal contigo mismo. Eres maravilloso. Eres lo mejor. Puedes ser lo que quieras ser. Eres heroico. Eres una buena persona. Deberías poder hacer lo que quieras. Vive de la manera que quieras. No dejes que nadie te haga sentir culpable por nada. Sigue atacando todos los esfuerzos contra el trabajo normal de la conciencia y desinforma la conciencia y habrás liberado a la bestia. Esta sociedad en la que vivimos hoy ha estado haciendo ese daño durante décadas. ¿Dónde está la conciencia de estas personas? ¿Dónde está la conciencia de estos que hacen daño, de estos que dan vuelta a todo? Oh, ha sido informada con mentiras, y ahora está controlada por mentiras. Y se les ha dicho una y otra vez que deberían sentirse bien consigo mismos, que cada persona es su propio amo, el amo de su propio destino. Cada persona es su propio Dios. No hay un Dios, tu Dios. No deberías sentirte culpable. Todos deben inclinarse ante ti. Y si eso no funciona, emborrachate, toma drogas,
La segunda restricción que Dios ha puesto en la sociedad humana es la familia. En Deuteronomio 6, Dios dice que enseñes su ley a tus hijos. En Efesios capítulo 6, se nos instruye a criar a nuestros hijos en la disciplina y admonición del Señor. ¿Qué es una familia? Un padre y una madre en unión. La familia es la institución divinamente creada para, escucha esto. La familia es la institución divinamente creada para la formación de pecadores restringidos. ¿Lo entendiste? La familia es la institución divinamente creada para la formación de pecadores restringidos, que mediante generaciones de moralidad, disciplina, amor, virtud y obediencia se convierten en un beneficio para la sociedad, disfrutan de los dones de Dios y son agradecidos. Déjame decirlo de nuevo. La familia es la institución divinamente creada para la formación de pecadores restringidos, quienes, mediante generaciones de moralidad, disciplina, amor, virtud y obediencia, se convierten en un beneficio para la sociedad, disfrutan de los dones de Dios y son agradecidos. Entonces, ¿quieres destruir una sociedad? Primero, invierte la moralidad para que la conciencia ya no esté correctamente informada, y luego ataca la conciencia como una fuente ilegítima de culpa. Y luego ve tras la familia, ataca la familia. Crea un movimiento feminista para que los hombres básicamente sean despreciados, pierdan cualquier sentido de respeto o autoridad en la familia. Luego trae el divorcio, trae el abuso, trae la inmoralidad, trae la homosexualidad, trae la confusión de género, cualquier cosa y todo, cualquier manera que puedas imaginar, destruye la familia. Y acabas de romper la institución divinamente creada para la formación de pecadores restringidos. Así que, cuando una sociedad tiene la mayoría de sus hijos naciendo sin una madre y un padre casados en el hogar, y cuando una sociedad tiene varias generaciones de personas que han rechazado a Dios y su palabra, y que han sido sistemáticamente desinformadas sobre la verdad y la justicia, y cuando las realidades residuales de la ley de Dios en el corazón humano son deshonradas y rechazadas, y cuando no han experimentado amor, disciplina ni dirección aceptable en un hogar estable, acabas de eliminar dos restricciones monumentales de la sociedad. ¿Qué está pasando en nuestra cultura hoy en día? No es porque alguien haya muerto en Minneapolis. Es mucho más grande que eso. La Biblia dice, el que no castiga a su hijo, lo malcría. La conciencia tiene que ser una amenaza para el comportamiento inmoral. Los padres tienen que ser una amenaza para el comportamiento desobediente e indisciplinado. Sin eso, la sociedad está en camino al caos absoluto en las calles. Hay una tercera provisión que Dios ha establecido, y es el gobierno. Hablamos sobre la autoridad personal en la conciencia, la autoridad tal en la familia. El gobierno es la autoridad social. El rol principal del gobierno no es el bienestar material. Ese no es el rol principal del gobierno. El rol principal del gobierno, según Pablo en Romanos 13, hablando en nombre del Señor mismo, que diseñó el gobierno, es... Romanos 13 es una porción muy importante de la Escritura. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. Ninguna autoridad puede ser perfecta, pero toda autoridad está ordenada por Dios. Ninguna familia necesariamente es perfecta, ningún padre ni madre, pero están ordenados por Dios. Nadie tiene necesariamente un conocimiento perfecto de la ley de Dios o de la conciencia, pero están diseñados por Dios, incluso con un grado de imperfección, para restringir a esta bestia. Así que, versículo 2, de modo que quien resiste la autoridad resiste la ordenanza de Dios, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo que ves en las calles es gente oponiéndose a Dios. No me importa cuáles sean sus problemas ideológicos. No me importa que piensen que es injusto o injusto. Están oponiéndose a la autoridad que Dios ha ordenado y están oponiéndose a Dios. Y, por cierto, los que se oponen recibirán condenación sobre sí mismos. Dios lleva cuentas. No te saldrás con la tuya. Los gobernantes, dice el versículo 3,
No son para temor de los que hacen bien, sino de los que hacen mal. Lo que sucede en los arrestos, lo que sucede en el conflicto con la policía, no necesitas temerles si mantienes un buen comportamiento. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo que es bueno y tendrás alabanza de ellos. Escucha esto, para el gobierno, la policía e incluso, en algunos casos, los soldados, son ministros de Dios para tu bien. Básicamente, solo dos personas en el Nuevo Testamento son llamadas ministros, los pastores y los policías. Son ministros de Dios para ti, para bien. Pero si haces lo malo, teme. Sí, deberías temer. Porque el gobierno no lleva la espada en vano. Es ministro de Dios, vengador que ejecuta la ira sobre el que practica el mal. Mira, tenemos una sociedad básicamente donde la conciencia está desinformada. Tenemos una sociedad donde la gente ha silenciado su propia conciencia al decidir que son mejores de lo que su conciencia les dice que son. Tenemos una sociedad de personas criadas sin la disciplina, el amor, la estabilidad de un hogar. Y ahora están corriendo por este país en todas direcciones, y le toca a la policía tratar de poner algo de cordura en este caos. Estas son personas que tienen corazones malvados hasta el fondo. Todos lo tenemos, pero no han sido restringidos por el Evangelio, el poder transformador de Cristo. Ahora estamos viendo lo que va a pasar, porque Dios ordenó el gobierno. La resistencia a la autoridad es rebelión contra Dios, no solo contra el gobierno. La resistencia debe ser castigada. Y cuando se castiga, están haciendo el trabajo de Dios. Este es el deber de la justicia. Por eso hay un sistema judicial. Por eso es tan horrendo cuando no confiamos en el FBI. No confiamos en el Departamento de Justicia. No confiamos en las personas que tienen ese poder. Si la sociedad destruye la ley de Dios, quita la Biblia, la ridiculiza, la hace ilegal en las escuelas, si la sociedad hace todo lo posible para silenciar la conciencia, entonces la sociedad hace todo lo posible para destruir el verdadero matrimonio, la familia, los niños, hacer que pegarle a los niños sea considerado abuso. Y luego, la sociedad tiene un paso más que dar, desfinanciar a la policía. Simplemente destruye el respeto por la autoridad. La desfinanciación sigue a la destrucción del respeto. Luego tendrás el Señor de las moscas. Lo que ves hoy en día es lo que podría suceder si esta rebelión continúa y disminuye a aquellos que mantienen el orden, protegen a las personas buenas y castigan a los que hacen el mal. Estamos viendo ese ataque masivo, más que nunca en mis años. Hay una más. Hay una última restricción, y esa es la iglesia. Y al decir esto, siento un dolor en mi corazón, porque muchas de estas personas que están saqueando las calles lo están haciendo justo frente a las iglesias. Muchas iglesias en las comunidades de todas estas grandes ciudades, que han estado diciendo, es más probable que algunas de las personas en esas iglesias se unan a ellos, que traten de detenerlos. Pero la iglesia, crítica, la última resistencia. Ve a Mateo 5:13. La conciencia es una autoridad personal, la familia es una autoridad parental, el gobierno es una autoridad social y la iglesia es una autoridad espiritual. Leímos los versículos 13-16, Mateo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se sazonará? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No somos solo un grupo aislado en un edificio cerrado. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Ustedes, enfático y plural, ustedes. Él está hablando a sus discípulos. Aquí está la presunción. El mundo se está descomponiendo. El mundo está corrupto y el mundo está oscuro. Y aquellos que siguen a Cristo deben ser sal que frena la descomposición y luz que disminuye la oscuridad.
Hablemos de la sal. Esa es la única roca que se come, por cierto, lo cual probablemente sea bueno. El compuesto de cloruro de sodio, la sal, ha sido un factor crítico en el desarrollo de la civilización. No sé si lo sabías. Si quieres leer un libro interesante, lee el libro llamado Salt, a History, Sal, una historia. En realidad es la historia del mundo. Ese libro me fascinó. La sal ha sido un factor crítico en el desarrollo de la civilización debido a sus poderes conservantes. La sal eliminó la dependencia de los alimentos estacionales y frescos. Hizo posible conservar los alimentos y, por lo tanto, transportarlos, lo cual fue clave para el comercio. Y el comercio es clave para la civilización. La sal fue una vez tan difícil de obtener que era altamente valorada y muchas culturas diferentes en tiempos antiguos la usaban como moneda. Se dice que la primera ciudad en Europa, hace unos 5000 años antes de Cristo, fue la ciudad de Solnitsara. Creo que está en Bulgaria hoy. Eso significa salinas. La ciudad más antigua de Europa, construida alrededor de una instalación de producción de sal. La sal era de inmenso valor para los judíos. Los griegos. De hecho, la palabra salario proviene del latín sal, porque a las personas se les pagaba en sal. Y si alguien no era un buen empleado, decías, no vale su sal. Para los romanos, la sal valía más que el oro. Había caravanas, leemos, de 40.000 camellos cruzando el desierto del Sahara para llevar sal a los mercados, porque la sal era un conservante crítico. Frenaba la corrupción. De hecho, la sal determinaba en gran parte la ubicación de las ciudades más grandes del mundo. La sal creó y destruyó imperios. La sal causó desplazamientos de población. Todo esto debido a su poder de preservación contra la corrupción. Y al igual que la sal, la presencia de los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, los creyentes cristianos, la Iglesia, frena la descomposición y la corrupción de la sociedad. Somos la mercancía más preciosa que este mundo tiene. Pero, abrimos los bares y mantenemos las iglesias cerradas. La influencia de la bondad, la influencia de la virtud, la influencia de la humildad, la influencia del desinterés, la influencia de la amabilidad, la influencia de la compasión y la misericordia, la influencia del amor y, lo más importante, la influencia de la santidad y la piedad, restringe la corrupción. Por eso Pedro dice, somos un pueblo santo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes conservan, son el poder final de restricción. En todo el mundo, la iglesia está siendo atacada, ¿no es cierto? Los pastores están siendo asesinados, las iglesias están siendo cerradas, destruidas, mientras la sociedad se lanza al agujero negro de la aniquilación antiteica. Ahora bien, ustedes son la sal de la tierra, pero aquí hay una advertencia. Si la sal se ha vuelto insípida, y la palabra en griego es moraino, de la cual en realidad obtenemos la palabra morón. Un morón es un ser humano no funcional, alguien que no puede pensar correctamente. Así que si la sal no puede funcionar, si la sal ha perdido su capacidad para conservar, como mucha sal que yace en las orillas del Mar Muerto que está llena de sal, de hecho puedes acostarte sobre ella y flotar, pero esa sal se vuelve corrupta y contaminada. Cuando la sal pierde su capacidad para conservar, es porque ha perdido su pureza, su pureza. Y esto es lo que me entristece, porque iglesia tras iglesia tras iglesia no está salando la cultura con piedad. Los falsos maestros abundan, charlatanes con esquemas religiosos Ponzi, tomando dinero de personas pobres bajo la promesa de milagros y riqueza, pastores cuyas vidas son impías e inmorales, centros de entretenimiento que tratan de hacer que los pecadores se sientan bien consigo mismos, negando, en muchos casos, a todas las denominaciones, la veracidad de las Escrituras, negando la deidad de Cristo, negando el Evangelio. Las megachurches populares simplemente entretienen a los pecadores, con poca preocupación por la santidad, la piedad, la virtud, la justicia. Ese no es su mensaje. No confrontan el pecado. No llaman a una vida santa. Eso vaciaría el lugar. Así que debemos decir que Satanás ha hecho un daño serio a la conciencia,
a la familia, al gobierno y a la iglesia. La sal actúa indirectamente. La sal actúa secretamente, al igual que la piedad y la justicia. La luz, por otro lado, actúa abiertamente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Que vuestra luz brille delante de los hombres de tal manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la luz brillante de las buenas obras. Hay una influencia sutil y secreta de la justicia, y hay un aspecto abierto y ejemplar de la justicia. La última restricción puesta en la sociedad, la iglesia. Pero cuando los llamados cristianos viven vidas pecaminosas, tratan de entretener a la gente, en lugar de vivir vidas piadosas abiertamente frente a la gente, no hay restricción. ¿Quién tiene la culpa de los disturbios? ¿Quién tiene la culpa? Los pecadores, todos ellos, todos nosotros. Familias que no lograron criar hijos virtuosos y disciplinados en matrimonios amorosos, líderes gubernamentales débiles que no logran proteger a los buenos, castigar a los que hacen el mal, y falsas iglesias que no están llenas de personas piadosas con corazones transformados, viviendo vidas justas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, restaura la ley de Dios para que la conciencia pueda ser informada. Restaura la familia para que los niños restringidos puedan ser la próxima generación. Restaura el gobierno a su rol de verdadera justicia y restaura la iglesia. ¿Va a pasar? Oramos, ¿verdad? Yo sé que algo va a suceder. La Biblia dice, y no puedo hablar por este país ni por este momento, pero eventualmente debemos enfrentar la realidad de que las cosas se pondrán peor hasta que el Redentor venga y lo ponga todo en orden. Y Él vendrá, Él se levantará, y podemos tal vez terminar donde comenzamos. Solo les leeré esto. Un Redentor vendrá a Sión. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, y densas tinieblas a los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti. Él viene, pero antes de que venga, seremos sacados. Y cuando nos saquen, Pablo dice que el Redentor se habrá ido. En un periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación, el infierno se desatará, descrito en Apocalipsis 6:19, al final de la cual el Señor regresará, establecerá su propio reino. Tiempos tristes, y sin embargo, si damos los pasos de restauración, a veces en el pasado, Dios ha permitido tal avivamiento, tales tiempos de restauración. Si volvemos a la palabra de Dios, a familias ordenadas, a un gobierno justo, a iglesias fieles y piadosas, puede cambiar. Aparte de eso, se pone peor hasta que llegamos a la última restricción y el juicio cae. Y Cristo luego vendrá, pondrá fin a ese juicio y establecerá su glorioso reino. Por cierto, volveremos con Él, amén, en ese reino. Padre, te damos gracias por tu verdad. Necesitamos la verdad. Gracias por haberla dejado en tu antigua palabra, antigua y aún viva. Gracias por darnos la verdad. Que seas misericordioso y gracioso con nosotros. Restaura tu palabra, comenzando con nosotros, los predicadores y maestros fieles y las iglesias, y que se propague por toda esta tierra y por todo el mundo para tu gloria. Oramos. Amén.